Vamos a leer en Efesios capítulo 6, verso 10 al verso 14. Hoy vamos a tratar y ya vamos a empezar con lo que es la vestimenta del soldado. Dice el verso 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Bien, dice aquí el verso 13, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Habíamos dicho semanas atrás, ¿verdad?, que no puede un soldado ir a medias vestido nada más con una parte y la otra no, descubierto de alguna área de su cuerpo. Por algo es que se le da, ¿verdad?, este tipo de adiestramiento, se le da este tipo de vestimenta o armaduras que debe de llevar el soldado para estar protegido ante los ataques que va a recibir del enemigo. Y antes decíamos la semana pasada, conocer, hermano, es importante entonces conocer cómo es que el enemigo ataca a nuestra vida, cómo es que quiere venir, hermano, a acecharnos. Y es importante entonces nosotros conocer las tácticas, ¿sí? Porque si no, vamos a estar peleando siempre contra las personas, no sabiendo que las personas son movidas, o de cierta manera Satanás utiliza, ¿sí?, a las personas para que nosotros, hermano, entremos en conflicto con ellas. Cuando no tenemos este entendimiento, entonces quiere decir, hermano, que vamos a estar siempre peleando todo el tiempo contra quien no es nuestro enemigo, ¿sí? No es nuestro enemigo principal. Están siendo usados entonces por el enemigo, pero no es el enemigo, hermano, quien está en ese, esa persona no es, dice que no es contra sangre ni carne, sino contra espíritus. Pues ahí donde tenemos que tener cuidado. Decía el verso 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Mire, cuando dice ceñido vuestros lomos con la verdad, se refiere a la zona lumbar. Pero esto también, hermano, abarca lo que sería la entrepierna. A eso se está refiriendo, ¿sí? Toda esta parte. Es a lo que se refiere cuando habla sobre el cinturón. Sí, entonces, en la antigüedad, hermano, los hombres utilizaban un tipo de ropa o de túnicas que llegaban a ser largas y con ciertos, ¿cómo se le puede decir, hermano? Ciertos pliegues, ¿sí? Era la ropa un poco, o vaya, era holgada, sí, era holgada, sí, larga las túnicas, y estaban, hermano, con un diseño, se le conocía por drapeado, que es lo que mencionaba ahorita, que son pliegues en la prenda, sí, que visten. Entonces, que les daba una cierta caída a la tela. Por eso es que ellos, hermano, tenían que utilizar un cierto cinturón para que esa tela no fuera incómoda al caminar, sino que de cierta manera hubiera algo que la sujetara. Entonces, aquí cuando dice que ceñidos vuestros lomos, bueno, pues no entendemos muy bien, ¿verdad?, por qué dice ceñidos vuestros lomos. Pero cuando nos vamos a la Nueva Traducción Viviente, fíjese, en esta otra versión, hermano, en la Nueva Traducción Viviente, ahí lo dice más claro. El verso 14 dice:
Defiendan su posición. Defiendan su posición. Como soldado, hermano, se nos ha dado un lugar, ¿sí? O a los soldados se les envía a cierta área. Veía un documental, hermano, de un soldado, de una guerra, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial, y mencionaba un soldado, dice, a nosotros nos tocó ir a la batalla, y nosotros estuvimos al frente de la batalla contra el enemigo peleando. Esa era nuestra posición, era el lugar donde a nosotros se nos envió. Así como a los que andan en los aviones, otros andan en los submarinos, otros andan en los buques, ¿verdad? Otros andan, hermano, en tanques, otros son parte de la infantería, en fin. Cada quien tiene su posición, pero nunca descuidarla. Y decía este hombre, decía, porque le faltaba una pierna y un brazo. Decía, bueno, este es el resultado de lo que yo obtuve en aquella batalla. Y hay generales que nunca han estado en la batalla. Y me llamaba la atención cómo un general puede estar, ¿verdad?, en esa posición sin haber estado en el campo de batalla. Bueno, pues son hombres, ¿verdad?, que se capacitaron, tienen ciertos estudios, tienen cierto conocimiento y diseñaron tácticas, hermano, o estrategias para combatir al enemigo, y tal vez desde lejos están, hermano, peleando, pero también ellos se están organizando. O sea, cada quien tiene su parte, cada quien tiene su posición. Y no aquí pensemos que la mía es más que la de otro. Cada quien, hermano, es importante. Así como las partes del cuerpo, ¿verdad? Son importantes todas. Así nosotros, hermanos, si estuviéramos, o ahora que estamos en el ejército de Dios, somos importantes como soldados, cada quien en el área en que Dios nos ha puesto. Entonces cuando dice, defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad. Ahora, el cinturón, hermano, que los soldados llevaban, era un cinturón ancho y que les servía, hermano, para mantener la túnica o la ropa, ¿verdad?, que llevan debajo, en su lugar. Y los protegía, hermano, y a la vez les daba un cierto soporte. Es como ahora las fajas que se utilizan, hermano, para levantar o bajar pesos, ¿verdad? Y se ponen un cinturón. Bueno, esta de cierta manera los protegía, hermano, y les daba un soporte. Ahora, nosotros, hermano, ya en lo espiritual, debemos conocer entonces que el cristiano de la misma forma tiene que traer siempre ese cinturón puesto. Nunca le debe de faltar. ¿Por qué es importante, hermano? Porque nos habla y dice que es el cinturón de la verdad. ¿Y qué es la verdad entonces? Sí. Cuando Jesucristo les dijo, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, es importante, decía aquel hombre, es que nosotros nunca hemos sido esclavos. Yo nunca he estado debajo de nadie, yo soy un hombre libre. O sea, yo tengo conocimiento, tengo una posición, tengo riquezas, no sé, tengo estudios, puedo tener muchas cosas. Pero cuando no tenemos la verdad, cuando no tenemos esos principios bíblicos, hermano, o esos valores que deberían ser la base de nuestra conducta y formar una ética en nosotros, vaya, siempre vamos a hacer las cosas de manera equivocada porque no tenemos la verdad en nuestras vidas, ¿sí? Bien, digo esto porque también, hermano, cuando Jesús menciona que ellos hacían tantas cosas mal y mentían, él decía, ustedes mienten porque son hijos del diablo, y el diablo es mentiroso, ¿sí? Ahorita vamos a explicar
a explicar ahorita un poco más esto. Pero bien, ¿cómo usar entonces, hermano, ese cinturón? ¿De qué manera usar ese cinturón? Nosotros lo tendríamos que poner, hermano, o usar de una manera íntegra. O sea, yo no puedo utilizar cualquier cinturón. El soldado no diga, es que a mí este cinturón como que no me gusta, yo quisiera uno más delgado, o yo quisiera uno más grande, o uno más liviano, o yo quisiera un cinturón piteado. No, no es a nuestro gusto, es a como la necesidad, hermano, lo requiere y el equipo que se nos está entregando, no es lo que yo quiero utilizar, ¿sí? Entonces, nosotros lo tenemos que usar de manera íntegra, el cinturón. Siempre, hermano, llenando nuestra mente, nuestro corazón de la verdad, ¿sí? De la verdad. Ahorita al final, hermano, les voy a compartir un poco de lo que un hombre hizo o antes de la Reforma, y cómo, hermanos, él a través del tiempo fue reconocido por guardar siempre ese cinturón de la verdad, ¿sí? El cinturón tenía la función muy importante, hermano, no más que otra, ¿verdad? Pero era importante para el soldado. ¿Por qué? Porque decíamos, mantenía la túnica en su lugar y sostenía su vaina, donde guardaba él entonces la espada. ¿Cómo quería traer un soldado espada si no traía cinturón? ¿Sí? O sea, es una de las partes básicas, hermano. Es una armadura importante y tenía que estar listo para la guerra. Y un soldado sin cinturón no podía estar listo. ¿Cómo nosotros vamos a estar listos, hermano, para derribar fortalezas? Lo que decíamos clases anteriores. ¿Cómo yo voy a derribar fortalezas, argumentos, filosofías, hermano? ¿Sí? ¿Cómo yo quiero quitar paradigmas en la gente? ¿Cómo yo quiero, hermano, refutar la mentira cuando yo no conozco la verdad? Yo para poder, hermanos, hablar o querer querer llevar la apologética, hermano, a la área de guerra, de pelea. Y yo quiero ser un apologista, hablando de la verdad del Evangelio. Pero si no conozco el Evangelio, si no lo sé, hermano, si no entiendo aún cómo quiero yo derribar esas fortalezas. Lo que mencionábamos, voy a estar nada más cortando por encima y al parecer ya no quedó nada, cuando las raíces quedaron profundas. ¿Sí? Allá para el continente africano han encontrado árboles, hermano, que llegan a tener hasta 100 metros de profundidad sus raíces. ¿Se imagina que usted encuentre a una persona, hermano, que esté muy metido en sus ideas, en sus filosofías, que su cabeza sea una madeja de mentiras, de engaños, de falsedades, y usted quiera, hermano, sacarlo de ese lugar y llevarlo a la verdad, pero usted no tiene el arma, o no lleva, hermanos, la armadura? ¿Cómo queremos sacarlo de ahí? No se puede. Tal vez decía, vuelvo a repetir, voy a cortar por encimita, pero ¿y qué si es de esos árboles que tienen hasta 100 metros de profundidad en raíces? ¿Cómo voy a sacar, hermano, las raíces? Voy a cortarlo y va a volver a brotar. Es importante entonces conocer la verdad. Fíjese en Mateo, en Juan, capítulo 14, verso 6, Juan 14, 6. Dice, Jesús le dijo, aquí vamos a encontrar, hermanos, ¿quién era Jesús? Yo soy el camino, dice, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Quiere decir, hermano, que el cinturón de la verdad es nuestra defensa y protección frente a las armas del enemigo o de Satanás. ¿Cómo yo voy a pelear, decía, si no tengo las armas?
¿Cómo yo voy a ir a la guerra si no estoy preparado? ¿Contra quién voy a pelear? Bien, ¿contra quién voy a estar peleando? Contra Satanás, el padre de mentira. Y él ha mentido desde el principio, ¿verdad? Ya habíamos hablado de esto anteriormente. Sí. Bien, mire, ¿cómo es que Satanás pelea contra nosotros y aún dentro de la iglesia, dentro de la congregación? ¿Cómo es que Satanás viene a pelear desde aquí adentro? Con mentiras, sí, pero mentiras a medias o medias verdades. Satanás no le va a decir la verdad como es, ¿sí? No le va a decir, o sea, ¿se acuerda cuando le dijo lo que veíamos la semana pasada, que le dijo a Eva? Así que, ¿Dios te dijo que no comieras? O sea, lo puso en duda. Sí, él dijo una verdad, pero la dijo a medias. Y a veces nosotros, hermano, creemos versículos o predicaciones o mensajes sacados de contexto, totalmente, hermano, aislados, ¿sí? Del contexto inmediato, del contexto general, hermano, sacados de ese contexto para acomodarlo conforme nuestro gusto, conforme lo que nosotros queremos o pensamos, ¿sí? Ese es el problema, hermano. Ese es el problema que nosotros tenemos de que cualquier versículo, nada más porque está en la Biblia, y nos dice, no, es que la Biblia dice así, sí, sí así lo dice, sí es cierto, pero ¿por qué lo dice? O sea, vámonos entonces al contexto, vamos a entenderlo. ¿De qué manera? ¿Por qué lo está diciendo? ¿A quién se lo está diciendo? ¿En qué tiempo se lo está diciendo? ¿Y con qué propósito? Yo no puedo entonces aplicarme, hermano, un versículo y apropiármelo y decir, de esta manera voy a pelear. Yo no voy a decir, hermanos, para que vean que yo sí tengo unción y que Dios está conmigo y que a mí nadie me va a vencer, como sucedió en Estados Unidos en una iglesia, que se ponía la alabanza, estaban danzando y todo, y luego de repente traían unos canastos con serpientes. ¿Se imagina? Traían serpientes y empezaban a sacar las serpientes y se las daban a los que estaban ahí. Porque la Biblia dice, ¿verdad? Que pueden tomar serpientes y aún beberán cosas mortíferas y no les pasará nada. ¿Es verdad eso? Es una verdad que se le dio a aquellos en ese tiempo. Pero si yo lo agarro, hermano, y me lo quiero aplicar, ¿qué va a suceder? Ah, entonces, ¿a quién le voy a terminar echando la culpa? Es que lo está haciendo de mala manera, como probando a Dios, y como Pablo Exacto. conoció, pero él fue algo ya que como para mostrarle a Dios algo también. Sí, pero fue a él, no es a nosotros. No porque a Pablo lo haya picado la serpiente y tú haya estado entre ellos haciendo la fogata y buscando leña y estar con ellos para cubrirlos del frío que hacía en esa isla de Malta. Entonces, dijeron, mira, ¿cómo Pablo no? Ya es para que estuviera muerto. Entonces, nosotros vamos a buscar serpientes y no nos va a pasar. No, hermano, no, no. Que a veces qué errores cometemos. ¿Qué errores cometemos, ¿verdad? Igual que aquellos que estaban viendo cómo Pablo también sacaba demonios y que dijeron es, bueno, pues si Pablo lo hace, pues vamos a hacerlo también nosotros. Si Pablo puede, ¿por qué nosotros no? Y vamos a hacerlo igual. Dice él que en nombre de Jesús, y aquel espíritu fue lo que le dijo bien claro. A Jesús conozco y a Pablo, pero ¿tú quién eres? ¿Quiénes son ustedes para venir de esa manera? Ese es el problema, hermano, de nosotros como iglesia, cuando no nos hemos capacitado o hemos entendido
el lugar, hermano. Por eso decía aquí al principio el versículo, defiende tu posición. Cuando yo no he entendido el lugar que Dios me ha dado, y yo me desespero, hermano, yo me desespero de tener una iglesia que no ha crecido como yo hubiera querido. No la he mirado con el número que yo hubiera pensado tener, con la membresía, ¿verdad? O con el tamaño de la infraestructura que quisiera haber tenido, y me empiezo a desesperar. Y luego viene Satanás y me habla al oído y me dice, mira, fíjate cómo le hacían ellos, fíjate cómo le hacían estos otros. Y ahí están en la Biblia. Ah, sí es cierto. Entonces yo le voy a hacer igual. Yo le voy a hacer igual. De tal manera, hermano, que ahora nosotros estamos peleando con nuestras fuerzas y no con la armadura de Dios. Yo quiero llenar este lugar. ¿A base de qué? ¿A base de engaños, de mentiras? ¿A base de manipulaciones? ¿A base de qué? O sea, ¿cómo es que quiero yo llenar este lugar para que la gloria de Dios se manifieste en cada uno? ¿Sí? Peleando por mis propias fuerzas. Ahora usted, hermano, puede ver en internet todo tipo de video en el cual, hermano, se muestra cómo esos hombres están utilizando tantas artimañas para tener la gente. Y lo peor de todo es que, digo, ¿cómo es que la gente se ha dejado seducir, se ha dejado engañar, se ha dejado manejar, hermano, por este tipo de hombres? ¿Ve? Que van desde, vaya, han agarrado tantas ideas, hermano, tantas doctrinas falsas, y la gente creyéndoselas. Y podemos ver, hermano, hoy gente peleando, fíjese, según una guerra espiritual, con una supuesta unción. Hombres predicadores, evangelásticos que andan llevando la palabra y luego a base de chicles sanan a la gente. ¿Quieres su milagro? ¿Quieres la sanidad? Ande, mastique este chicle. Y la gente masticando chicles. Vemos a otros hombres, hermano, con un cigarro y ándele, fúmele, para que reciba la unción. Gente que les tira agua, hermano, que les tira trapos, que les tira hasta cachetadas, hermano, y la gente creyéndolo que es de parte de Dios. Que es una unción que verdaderamente viene de Dios cuando es pura mentira. Oiga, ¿cómo puede ser, hermano? Y no estoy hablando de iglesias pequeñas, porque a veces se piensa que allá en las iglesias de la periferia, en las iglesias pequeñas, es donde pasa todo esto porque es pura gente analfabeta. No, hermano. Podemos ver videos, hermano, cómo en iglesias grandísimas sucede todo esto. En el cual, hermano, ponen una taza de un baño y la gente para abandonar sus pecados, para dejar todos sus pecados, supuestamente va y se sienta ahí en esa taza y desecha los pecados. O sea, ¿qué es eso, hermano? O sea, este tipo de hombres, yo no entiendo cómo es que la gente se ha dejado engañar tanto como para que alguien venga, hermano, y se eche un trago de leche, no sé de qué cosas tantas, y luego lo saque, hermano, pero en la boca del otro para que reciba la unción. O sea, ya son cosas, hermano, muy fuera de lugar. Muy fuera de lugar. ¿Sí? Esta semana miraba yo un video y créame, ya pues ya ni quiero ver esas cosas, hermano, pero bueno, a veces a uno le llegan y no es que los ande buscando. Pero me dio tanta tristeza, me dio coraje, me dio desesperación, frustración, de todo. Ver cómo un pastor, hermano, bueno, días antes me tocó ver otro que supuestamente no podía pisar el piso.
No podía pisar el piso. Y para poder caminar hacia allá, los hermanos y hermanas se le tiraban en el suelo y él pasaba por arriba de ellos. Pero el último que miraba le decía, oiga, este hombre llega con un rastrillo. No sé, hermano, ya de dónde sacan tantas cosas y hasta dónde se va a llegar mientras no se tenga el cinturón de verdad en los corazones, en las mentes, mientras no lo tenga la iglesia, hasta qué grado. Pero mire, este supuesto pastor ponía a las mujeres y con un rastrillo, ¿sabe qué es lo que hacía? Les rasuraba los genitales, hermano, para que recibieran al Espíritu Santo. Y ahí estaban las hermanas levantándose la falda y él rasurando. Y las mujeres contentas. ¿Hasta dónde se va a llegar? ¿Hasta dónde, hermano? Otro que vi hermano, se hizo una fila enorme de hermanos, por ponerles un nombre, una fila grande, y cada uno traía un refresco, y los separaban y agarraban el refresco, y se los vaciaba, y ahí estaban bañándose con él, y luego ya salían bailando y brincando y gozosos. ¿Eso será, hermano, que Dios se está moviendo de esa manera? Ya olvídese la borrachera, la risa santa y que los ruidos que hacen, ¿verdad? Y tantas cosas. No, ya, hermano, olvídese de tantas cosas que han pasado. Lo que ahorita está llegando a la iglesia y que nosotros no hemos, hermano, podido entender hasta dónde somos afectados cuando no tenemos la verdad en nuestra vida. Cuando no hay una verdad, hermano, en nuestros corazones. Este tipo de falsas enseñanzas que Satanás ha estado metiendo. Y que nosotros como filtros, hermano, no solamente como pastores, sino como líderes, hemos permitido. Y lo digo así, hermano, que no solamente de los pastores, porque yo no tengo ojos atrás. Hace años, hermano, estaba yo en una iglesia, o estábamos al frente de otra iglesia, y estaba en construcción. Tenía poco que se había quitado todo lo de la madera, echaron la losa y duró unos meses sin quitarse la madera. De tal modo que pues hicieron telarañas y de todo. Y estaba yo tocando la alabanza y estaba, mire, yo cante y cante, muy metido en la alabanza. Y exactamente donde yo estaba venía bajando una viuda negra. Exactamente donde yo estaba. Sí. Sino que la hermana Lorena alcanzó a ver y fue la quitó. Si no, me cae a mí directamente o le cae al teclado o no sé qué hubiera pasado, ¿verdad? Pero yo no tengo ojos para arriba, hermano. Ni en la espalda tengo ojos. Ahí es donde yo entonces digo, como líderes tenemos también la responsabilidad de estar al pendiente como buenos bereanos de lo que se está enseñando. A lo mejor un día yo no puedo estar, tuve que salir de la ciudad y alguien va a predicar y a lo mejor predicó mal o enseñó algo mal, pero están los líderes y están ellos también, hermano, con la responsabilidad de cuidar el rebaño, de cuidar la iglesia, ¿sí? Y como líderes tenemos que estar listos, hermano. ¿Por qué? Porque todos somos parte de una congregación. Ahora repito, vuelvo otra vez al inicio del versículo, cuando dice, defiendan su posición. En la Reina Valera dice, estad pues firmes. En esta otra versión dice, defiendan su posición. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque sabe que nosotros, hay una área en la que Satanás lucha contra nosotros, que es nuestra identidad. Lucha contra nuestra identidad. Y a veces nosotros parecemos adolescentes espirituales, sin identidad. No tenemos una identidad definida, no tenemos un carácter, hermano, ya moldeado, ¿sí?
Tenemos vacíos existenciales que no sabemos con qué llenarlos. Y cuando yo no tengo una identidad, cuando yo no sé, hermano, qué soy dentro de la iglesia, cuál es mi función, qué es lo que Dios quiere conmigo, para qué Dios me quiere aquí. Digo, y a veces, que no podré yo haber estado en otra iglesia donde tengan esto y donde tengan lo otro. No, a lo mejor no, porque Dios me quiere aquí. Dios me quiere, hermanos, con un trabajo específico, ¿sí? Pero yo todavía tal vez no lo entiendo, no he comprendido, hermano, cuál es lo que Dios quiere conmigo. Entonces, como soy un adolescente espiritual, cualquier cosa que me dicen, me lo creo. ¿Sí? Me lo creo, hermano. Y creo que o sea, para ser aceptado como un adolescente con sus amigos, para ser aceptado, termino haciendo lo que los amigos dicen. ¿Sí? Entonces, yo, hermano, necesito entonces conocer mi posición. Tengo vacíos existenciales. Quiero llenar mi vida del gozo del Señor. No sé cómo llenarlo. Y como no sé lo que me presentan, lo creo. Pero cuando conozco la verdad, soy verdaderamente libre, hermano. Ahora, dentro de la iglesia se llegan a ver, hermano, mucho lo que es el relativismo. ¿Qué es el relativismo? Miren, es una corriente filosófica que afirma que todos los puntos de vida son igualmente válidos, por lo tanto, toda verdad es relativa a cada individuo. O sea, yo pienso de esta manera, usted piensa así, y cada quien piensa como quiera pensar. Y es relativo, hermano. Lo que para mí es malo, para usted es bueno. Lo que para usted es bueno o malo, para mí es exagerado. Y cada quien, hermano, tiene sus propias maneras de pensar. Para el relativismo, la verdad siempre está relacionada al sujeto que la piensa. O sea, no existen entonces, hermano, verdades y conocimientos objetivos ni que sean universales. Hay verdades absolutas, pero el relativismo, hermano, cuando llega a nosotros y no sabemos, y no conocemos la verdad, todo lo creemos. Por eso vamos a una iglesia, es que aquí no es malo hacer esto, bueno, no es malo. Vamos a otra, no, aquí sí es malo. Entonces aquí es malo, allá es bueno. ¿A dónde me voy? Un punto medio, ¿qué hago? No sé. Y el de aquí me saca un versículo con una verdad a medias. ¿Qué, hermano, me justifica lo que está haciendo? Y me voy a la otra y me saca un versículo bíblico. ¿Qué me justifica lo que está haciendo? Con verdades a medias, o sea, descontextualizando o sacando, hermano, de contexto ese versículo. Y así de esa manera justificando lo que hacen. Mire, algo que se nos está dejando venir, hermano, ya. Esto ya está entrando y ya ahorita está fuerte. Lo que es la ideología de género. ¿A dónde vamos a llegar con esto? Se tenía, hermano, así como un rumor, la ideología de género. Ya lo quieren estar aprobando en ciertos estados. ¿Qué va a pasar cuando aquí en nuestro estado de repente nos digan que ya se está aprobando? Que ya nomás por ciertos votos y ganan, ¿sí? Para que se legisle, hermano, o que se apruebe lo de ideología de género. ¿Qué es esto? Mire, este concepto enfoca su discurso en tres pilares. El materialismo entre las personas del mismo sexo y la adopción homoparental, ¿sí? O sea, una sola persona, no es necesario que estén casados o que manifiesten o que pasen por un filtro o que demuestren, ¿verdad?, que tienen la calidad intelectual, material, emocional para poder hacer una adopción. No, el que guste puede adoptar, sin importar lo que piense o lo que sea. La interrupción legal del embarazo. Fíjese, otra situación, hermano, que ya quieren que ya niñas hasta de 12 años
sin el consentimiento de sus padres, sin que tengan que estar ellos incluso a esa edad ya puedan ir a abortar con la libertad, como ir a sacarse una muela, así de fácil, ¿sí? Y lo que es la identidad de género, o sea, esta ideología, hermano, propone la búsqueda de la liberación total. Fíjese lo que ellos piensan del hombre en todos los órdenes. Tras la destrucción del lenguaje, de las relaciones familiares, de la reproducción, de la sexualidad, de la educación, de la religión, de las culturas, por mencionar algunas de ellas, ¿sí? Ahora, esta filosofía dice que hay 112 géneros, o sea, no solamente dos sexos, hombre y mujer. En Oklahoma, hermano, hace años, un pastor de una iglesia bautista, pues estaba llevando todo en orden. Y al copastor, de repente se le vino un sueño. Y dice él que cuando vio que venía, así como a Pedro, un manto, a Pedro pues venían animales, ¿verdad? Y cosas inmundas. Y Dios le dice, no llames inmundo a lo que yo he creado. Bueno, a este copastor venía un manto con puros homosexuales, bisexuales, transexuales. Entonces cuando él ve todo esto, dice, entonces todo eso es parte de la creación de Dios y no lo llames inmundo. Se sale este hombre y forma su propia iglesia de homosexuales. Fíjese. ¿Por qué? Porque sacó de contexto un versículo. Entonces ahora resulta, hermano, que no solamente hay dos sexos, hay 112. Lo que usted quiera creerse, lo que usted quiera hacer, lo que usted quiera pensar, lo puede hacer. Es lo que quieren, hermano, con esta ideología. Y el niño a los 8 o 9 años, si él a esa edad determina el niño o la niña, y dice, no, pues yo siempre sí no quiero ser niña, yo quiero ser niño. O bueno, de lunes a viernes voy a ser niña, pero sábado y domingo voy a ser niño. Bueno, está bien, ahí le ponemos en su acta de nacimiento. De lunes a viernes es niño y niña, y de sábado y domingo es niño. Y no, yo quiero ser, si ando con niñas, pues soy niña, y si ando con niños, soy niño. Bueno, pues ahí le ponemos, puede ser niña, puede ser niño. No, yo quiero ser lo que quiera hacer, hermano. Lo que le guste, lo que piense, lo que sienta, eso es lo que puede ser. Fíjese. Con esta idea, hermano, es lo que quieren ahora trabajar con nuestros niños en las escuelas. Y nosotros desconociendo totalmente todo esto. ¿Sí? Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Bien, decía, hermanos, no creo, hermano, que para nadie que haya ido al ejército o a la zona de batalla o a terreno de batalla haya sido fácil. Un hombre llamado Juan Hus tuvo que pagar un precio muy alto, hermano, por servir a Jesucristo como soldado. ¿Sí? Ahora, ¿qué es en lo que él atacó y a lo que no les gustaba? ¿Sí? Miren, nada más le voy a mencionar algunos detalles. Juan nos decía que si se callaba en contra de todo lo que Dios estaba reprobando, hermanos, se estaría traicionando la verdad. ¿Por qué, hermanos? Porque en ese tiempo se manejaba mucho lo que era la simonía. ¿Se acuerda de Simón el mago? Que vendía los milagros, entonces de ahí viene la simonía. Entonces, la simonía era el tráfico ilícito de las cosas de Dios. Cuando los sacerdotes católicos de ese tiempo cobraban por milagros, las oraciones, las indulgencias, y cobraban, hermano, por entrar a los templos a escuchar la palabra de Dios. Ahora, fíjense hasta dónde llega esto. En 1405 surgió un rumor de que en un templo había sucedido un milagro en la ciudad de Praga. Decían que durante la misa el pan y el vino se había convertido literalmente en la carne de Cristo y ahora tenía un pedazo de la carne de Cristo. El arzobispo de esa iglesia en Praga, hermanos, mandó investigar a 3 sacerdotes
entre los cuales ahí iba, hermanos, Juan Hus, y fueron enviados a revisar precisamente este tipo de manifestaciones o milagros que se estaban viendo en esa iglesia o en esa capilla. Y cuando llegan encuentran que había cosas que no estaban en orden, hermano, y que eran falsas. Pero sabe de que esto, hermano, o sea, el sacerdote de esa iglesia lo estaba haciendo así solamente para recabar dinero o fondos para la construcción de un templo. ¿Sí? Eso es lo que estaban haciendo. Es como cuando Juan Texel, hermano, ya se lo he comentado, Juan Texel igual andaba recibiendo o lo mandaron, hermano, con la comisión de buscar dinero para la construcción de la Basílica de San Pedro. Y hasta ese grado llegó a decir, ¿verdad?, que vendiendo las indulgencias que podían hacer lo que sea. O sea, si usted tenía un enemigo, vaya, mátelo, pero pague su indulgencia y mátelo a gusto. Usted quería hacer lo que quisiera hacer. Si quiere deshacer de su suegra, pague la indulgencia, vaya, deshaga de su suegra. Mire, y usted va a vivir feliz. Y él decía, ya de manera desesperada, ¿verdad? Si usted quiere incluso violar hasta la Virgen María, lo puede hacer, nomás pague su indulgencia. No hay problema. Usted deposite los chelines y una vez que se oigan los chelines caer, el alma de aquel que está en el infierno, del purgatorio, va a salir. Entonces cuando Juan Hus ve todo esto, hermano, se pone en contra, ¿sí? Se pone en contra. Fíjese, este sacerdote que mencionaba de Praga, no solo tenía una parte del cuerpo de Cristo cuando el pan se convierte, no. Tenía en un frasco, hermano, el prepucio de Jesús, sangre de Cristo, pelos de la barba de Jesús, leche de los senos de María. ¿Hasta dónde? O sea, ¿qué le acabo de decir, hermano? Ahorita con lo que los pastores o evangelásticos están haciendo, hermano, con la iglesia y la gente creyéndoselo. Ahora este sacerdote, o sea, por eso no es nuevo, hermano. Pero es lo que yo le digo, ¿hasta dónde vamos a llegar? En aquel entonces exhibían todo esto. Hoy, hermano, vemos, hermano, tantas cosas que se están haciendo en los templos y la gente sigue a este tipo de hombres. Bien. Fíjese, en 1409 estaban dos papas en aquel entonces. Era uno, ¿verdad? Pero estaban dos. Lo que era Benedicto VIII en Francia y otro que era Gregorio XII en Roma. Y él va y dice, ¿qué está pasando? O sea, no puede haber, o sea, ¿cómo que dos papas? Y aquí, hermano, surge otro, Alejandro V. Ahora ya son tres. Entonces Juan nos dice, bueno, ¿cuántos son por fin? Llegaron a ser 6, discutiéndose el papado. Y Juan decía, es que no puede ser esto, no puede estar dividido. Debe de haber uno solo, si es que así se quisiera. Uno solo, no 6. Hermano, o sea, cada quien está pensando y haciendo, hermano, lo que quiere. Y Juan Hus se atrevió, hermano, a enfrentar todo esto y a hacer su tesis en cuestión, hermano, de todo lo que se estaba ocasionando en cuanto a lo que era la venta de indulgencias y todos este tipo de manifestaciones, ¿sí? En 1413 todo esto fue lo que provocó que lo excomulgaran y se prohíbe con una gula papal que lo ayudaran y que se expusiera a la hoguera para que así, hermanos, pagara la rebeldía que tenía contra la iglesia. Él era parte de la iglesia católica en ese entonces, pero se había rebelado, hermano, ¿sí? Entonces, llegan y lo ponen en una hoguera. Cuando está Juan Hus, hermanos, encarcelado, fíjese, está Juan Hus encarcelado, ya es juzgado todo, ¿sí? Los clérigos, hermano, que lo estaban juzgando, estaban en una fiesta, en la cual llegaron más de 5,000 personas,
entre ellos muchos sacerdotes católicos. Y mientras se deliberaba qué hacer con Nus, estaban más de 1500 prostitutas, hermano, esperando que aquellos hombres que estaban afuera, que estaban adentro, viendo cómo iba a terminar Juan Nus, pues celebrar, hacer una fiesta, prestar sus servicios. A eso es a lo que se enfrentó Juan Nus. O sea, ¿a qué nos estamos enfrentando nosotros? ¿A qué nos estamos enfrentando, hermano? Muere en la hoguera Juan Nus. El 17 de diciembre de 1999, Juan Pablo II dijo en el Vaticano, fíjese, en vísperas del año 2000, o sea, el año del jubileo, año del perdón, él decía que sentía la necesidad de expresar, hermano, su pesar ante la muerte cruel que se le había dado a Juan Nus. Y que su valentía, hermano, había demostrado, aún ante la muerte y la adversidad, que había demostrado, hermano, cómo él se había mantenido firme y que su vida era digna, hermano, digna por los eruditos entonces de la Iglesia Católica, de ser un tema de diálogo. O sea, ahora lo estaban reconociendo. Quiere decir que la justicia para Juan Nus llegó casi 590 años después, ¿sí? Él decía entonces que si él no hablaba o no decía lo que para Dios estaba mal, estaría traicionando la verdad. Palabras de Juan Nus decían: por tanto, fiel cristiano busca la verdad, escucha la verdad, aprende la verdad, ama la verdad, adhiérete a la verdad, defiende la verdad aún hasta la muerte, porque la verdad te hará libre del pecado, del diablo y de la muerte eterna. Así murió Juan. Que Dios sea entonces, hermano, con nosotros, enseñándonos cómo utilizar, sí, ese cinturón de verdad, ceñirnos con la verdad, porque no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Y yo he tenido, hermano, tal vez situaciones difíciles. Pastores han terminado con una relación. Hoy me ven a veces como enemigo porque los he cuestionado y les he dicho que yo no estoy de acuerdo con lo que ellos están haciendo en los templos, que yo no estoy de acuerdo y que yo no voy a seguir o que no voy a hacer lo que ellos hacen. ¿Sí? Yo no voy a hacer lo que ellos están haciendo y menos voy a vender el Evangelio ni voy a promover otras cosas que no estén dentro del orden de Dios. Ese es el cinturón, ¿sí?, que debemos de traer puestos. Vamos a darle gracias a Dios por hoy, hermano. Ya la siguiente semana vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante y que Dios sea con cada uno de nosotros, guiándonos por ese camino de verdad. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias, mi Dios, porque tú eres grande.